Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Ustedes no entienden ni una palabra. No comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se va acercando el momento en el cual recordamos las palabras proféticas del sumo sacerdote. Uno muere por la nación para que no perezca la nación entera, y no solo la nación entera, sino el mundo entero. Los líderes judíos tenían miedo de los signos que estaba haciendo Jesús. Había acabado de resucitar a Lázaro. Sí, tenían miedo, como ellos mismos lo decían. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Esa era su perspectiva corta y limitada. Pero nosotros, ¿de quién tenemos miedo si le permitimos a Jesús actuar en nuestra vida? ¿Tenemos miedo de dejar ese noviazgo que no nos está llevando a ninguna parte y confiar en que Dios pondrá una buena persona en el camino? ¿Será que tenemos miedo de dejar esa relación porque qué tal que no llegue una buena persona y nos quedemos solos? ¿Dejar ese trabajo en el que a veces tenemos que hacer cosas que no son correctas? ¿Confiar en que Jesús proveerá? ¿Y qué tal que pierda mi trabajo y luego no consiga otro? Imaginemos el signo tan grande que acababa de hacer Jesús: resucitar un muerto que llevaba ya unos cuantos días. Su cuerpo ya se había empezado a descomponer. Pero sí, el único que puede hacer posible lo imposible es Él. Vamos a reflexionar sobre los 3 mensajes que nuestro Señor Jesús nos quiere regalar hoy con su palabra. Primero, un mismo signo, 2 actitudes diferentes. Segundo, uno muere para salvar a la nación y reunir a los hijos dispersos. Y tercero, Jesús se retiró y pasaba tiempo allí con sus discípulos. Primero, un mismo signo, 2 actitudes diferentes. Dice en su palabra que en aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Recordemos que Lázaro era hermano de Marta y de María, amigos cercanos de Jesús. Lo que hay en nuestro corazón determina la forma como vemos la vida. Un embarazo para una mujer puede significar la desgracia, para otra un regalo. El matrimonio para alguien puede significar el fin de la libertad, para otra persona el inicio de una gran bendición. Una enfermedad para alguien puede significar el fin de la vida, para otra persona puede significar un proceso de purificación y un reencuentro con las verdaderas prioridades.
¿Qué determina nuestra forma de pensar frente a lo que sucede? Lo que tenemos en el corazón. Cuando le permitimos a Jesús que nuestro ser sea su morada, cada signo, cada situación se empieza a mirar desde la perspectiva del cielo. No hay desperdicio, aunque no siempre es fácil ver esto desde el principio. Unos veían los signos de Jesús como un milagro, una bendición. Otros lo veían como una amenaza. Un bebé que viene al mundo, algunos lo ven como una bendición, otros como una amenaza. Pero cuando decidimos ver esa bendición con la mirada de Dios, nos damos cuenta que esa sensación de amenaza es solo una mentira. Dios es experto en escribir recto con líneas torcidas. Esa situación difícil por la que estás atravesando podría ser una bendición disfrazada. Quizá Dios quiere que la veas desde la perspectiva del cielo. Quizá una relación de pareja muerta que ya no parece tener esperanza, un hijo pasando por situaciones de depresión, un familiar enfermo, falta de empleo o simplemente el agite del peso diario. Cualquier situación por la que estés pasando. Jesús levantó a Lázaro, quien llevaba 4 días muerto. ¿Acaso no puede Dios restaurar lo que parece irrestaurable? Hoy estás dentro del grupo del que cree o del que no cree. Hoy cierra los ojos por un momento y esa situación vas a entregarla a Jesús. Segundo, uno muere para salvar a la nación y reunir a los hijos dispersos. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni una palabra. No comprenden lo que les conviene. Conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Cuando tomamos la decisión de creer, entonces empezamos a morir a muchos de nuestros viejos criterios. Entonces morimos al orgullo, a nuestra forma de pensar, a lo que consideramos es lo correcto. Todo para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien murió en la cruz por nosotros. Decía Jesús a sus discípulos, quienes en ese momento no entendían: si el grano de trigo no cae y muere, no dará fruto. Déjame decirte que hoy en día hay más de 2.400 millones de seguidores en el cristianismo, siendo la corriente religiosa más extensa del mundo. ¿Hubiera sido esto posible si Jesús no hubiera ido a la cruz? Su muerte nos dio vida a ti y a mí, y hoy nos permite nacer de nuevo en agua y en espíritu. ¿En qué momento del día estás? ¿A punto de acostarnos, de levantarnos, en medio del día? Aunque parezca que el agite del momento o el cansancio nos abrume un poco, Jesús murió por ti, murió por mí, para darnos vida y para reunir a los hijos dispersos. Pero la muerte de Jesús no es algo estático. Él sigue muriendo y sigue resucitando para traerte de nuevo cuando estás disperso en esos ídolos que el mundo quiere sembrar en nosotros, para recordarnos que la vida es más que un trabajo, una posición, dinero, belleza, condiciones perfectas. De nuevo, cierra tus ojos por un momento y esa situación vas a entregarla a Jesús de nuevo. Pregúntale: ¿a qué tengo que morir hoy? ¿Tengo que morir a mi orgullo y pedir perdón? ¿A nuestro deseo de querer controlarlo todo y depender de nosotros mismos? Muéstranos, Señor. ¿A qué nos llamas hoy a morir? ¿Qué quieres que te rindamos hoy? Y tercero,
se retiró y pasaba allí con sus discípulos. Entonces dice su palabra, por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Cuando los judíos decidieron darle muerte, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, y se retiró a un lugar cercano al desierto. Y allí pasaba tiempo con los discípulos. Cuando llega el momento de morir, Jesús se fue al desierto, con sus más cercanos. En tu momento de morir, de renunciar a aquello a lo que te cuesta, tú como discípulo, ¿estás pasando tiempo con tu Maestro? Vivir la prueba al lado de Jesús es muy diferente que vivirla lejos de Él. Aparte de las ocupaciones, hay tanto ruido en nuestras vidas. Hay especialmente algo que no nos deja tener ese silencio en el que nos encontramos con nuestro Señor. Y son las redes sociales, el celular, las pantallas que mantienen nuestra atención tan absorbida y no nos permiten mirar hacia adentro. Entonces quizá hoy el grano de trigo debe caer en tierra y morir, renunciando unos cuantos minutos a ese ruido para estar con Jesús, para hablarle a Él y escucharlo a Él en su palabra. Mañana, Domingo de Ramos, empieza la Semana Santa, la semana en que recordamos el mayor regalo de amor que recibió la humanidad. ¿Bajo qué perspectiva viviremos esta Semana Santa? En el desierto por el que estemos pasando hoy, vayamos a beber de su agua viva. Hoy detengámonos un momento y miremos al cielo. Pidamos al Señor que nos permita ver esta situación por la que estamos pasando con una perspectiva de cielo. Más que dar ejemplos de otras personas, hoy vamos a pensar en nuestras propias situaciones, en la propia cruz que estamos cargando hoy. ¿Qué actitud vamos a asumir? ¿De queja o aceptación y confianza en el Señor? ¿Vamos a renegar o vamos a ir al desierto a pasar tiempo con nuestro Maestro para que nos purifique e ilumine nuestra mirada y nos permita ver a quienes le amamos? Todas las cosas nos ayudan a bien. Jesús murió y sigue muriendo en cada Eucaristía, nos da su carne y su sangre, se da todo para nosotros. Hoy correspondamos a su ejemplo y entreguemos una vez más nuestra vida, incluso eso que nos cuesta tanto dejar, porque finalmente es por su gracia que lo imposible se hace posible. Oración. Mi amado Señor, nuestra alma te anhela. Tenemos sed de ti, de la verdadera vida, del verdadero gozo. Reconozco que tanto en las bendiciones que me has dado como en las situaciones difíciles me he quejado, y en esta queja no he podido ver el regalo de tu presencia en cada situación. Señor, déjame ir contigo al desierto y contemplarte, porque no hay lugar más grande que estar a tus pies. Ayúdame, tanto ruido a veces me aturde y me aleja de ti. Te amo y te necesito. Gracias porque tu sangre preciosa me lava, me limpia y me libera. Enséñame a amarte más y más, mi Jesús, a saber renunciar a mí para ir por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.